Bienvenidos a un nuevo episodio de Soliloquiando. Soy Alejandra Cardoso. Hoy vamos a tocar un tema que lamentablemente es cada vez más común en nuestro día a día, el burnout o síndrome del agotamiento laboral. Este episodio es muy especial porque además de compartir información sobre qué es el burnout, sus síntomas y cómo podemos manejarlo, voy a contarle historias reales. Una de ellas es mi propia historia trabajando en una empresa de telecomunicaciones y la otra es la historia de una cliente que ha enfrentado burnout en una empresa transnacional. Ambas reflejan una realidad que muchas personas viven, pero que pocas veces se habla con profundidad. Si alguna vez has sentido que el trabajo te sobrepasa, que llegas a casa agotado sin energía para más nada, o que la presión constante está afectando tu salud mental, entonces quédate, porque este episodio es para ti. Antes de entrar en las historias, vamos a hablar de qué es exactamente el burnout. El término se acuñó en la década de los 70 con un psicólogo llamado Herbert Freudenberger. Creo que lo dije bien. Y este se refiere al estado de agotamiento físico, emocional y mental causado por el estrés crónico en el trabajo. Según la Organización Mundial de la Salud, el burnout se caracteriza por 3 factores principales. Agotamiento extremo, que es esa sensación de estar completamente drenado, sin energía y con una fatiga constante. Cinismo y desapego, que es la pérdida del interés en el trabajo. Son actitudes negativas hacia los compañeros y los clientes. Y la falta de eficacia. Es esa sensación de que el trabajo que estamos realizando no tiene un impacto, un valor. Nos genera una frustración y una baja autoestima, por ende. La psicóloga Cristina Maslach, una de las principales investigadoras del burnout, señala que este síndrome no solo afecta a nivel individual, sino que es un problema organizacional. Las empresas deben entender que el burnout no es culpa del trabajador por no saber manejar el estrés, sino que es una falla en el sistema que los rodea. Les voy a contar mi experiencia personal trabajando en esta empresa de telecomunicaciones. Hay una presión muy grande cuando trabajas a nivel de ventas por alcanzar las metas. Y hay políticas dentro de la empresa que generan una incertidumbre laboral que me llevaron a un estado de burnout severo. Al principio el trabajo era súper motivador, con metas alcanzables, unas buenas comisiones, pero de repente la empresa decide reestructurar, reduciendo el equipo de 18 personas a solo 4, con la misma carga de trabajo. Las metas comenzaron cada vez a ser más altas. Les pongo un ejemplo. Al principio, cuando éramos 18, las metas eran vender 10 de este producto y servicio. Cuando dejamos de ser 18 y pasamos a ser solo 4, ya las metas no eran de 10, eran de 12 al principio, por decir los 2 primeros meses, ¿ok? Pero además, no solamente teníamos que hablar con el cliente, convencer al cliente para que quisiera ver cómo era el funcionamiento del producto, sino que nosotros teníamos que hacer el ciclo completo de la venta. Buscar esa opción con el cliente, introducir el servicio y cerrar la venta. Ahí tuvieron que darnos entrenamientos de cómo funcionaba el sistema y todo esto. Pero mientras nos estaban entrenando, también teníamos que cumplir con las metas. Entonces, ahí empezó como una situación en la que todavía no sé bien cómo explicarle esto al cliente. Aunque esa etapa la superamos muy rápido porque de verdad el equipo y el jefe estaban bien enfocados en el tema de cómo aprender lo más rápido posible y nos ayudábamos unos con otros. Pero después de eso, las metas comenzaron a crecer de manera exponencial. Si teníamos que vender 12 de este producto y servicio, de pronto un día teníamos que vender 50. Entonces, claro, ese cheque que yo recibía de comisión dejó de ser tan motivador como al principio, porque ya no eran 12 lo que tenía que vender, eran 50. Entonces era más arduo llegar a ese 50. Todo eso estaba atado a una sensación de inestabilidad total porque la empresa tiene como política, si tú no llegabas a tus metas en este trimestre, tenías una advertencia, te daban un warning. Si no llegabas a tu meta
el segundo trimestre, ya la cosa se ponía color de hormiga, porque estabas sujeto a ser despedido. Entrabas en un estatus diferente, en un estatus de incumplimiento de tu contrato. Entonces, la sensación era muy abrumadora. Yo me sentía súper desmotivada, agotada, con ansiedad. El domingo en la noche casi no dormía, solo de imaginar que el lunes tenía que trabajar. Era una sensación de yo no quiero ir a la oficina. Esto ya no puedo más con esto. Entonces llegó un punto, y ahorita me río porque ya no me siento así, me siento contenta, me siento tranquila, pero llegó un punto en el que lloraba, tanto para ir a la oficina como cuando salía. Me sentaba en el carro y me ponía a llorar. Porque tenía el estrés de me van a votar. ¿Cómo va a ser mi familia si yo no tengo este ingreso? ¿Cómo estamos haciendo ahorita que no estoy teniendo ingresos tan altos? O sea, el presupuesto, la realidad, todo se complicó muchísimo. Y además el tema del compañerismo o la falta de compañerismo, porque era una sensación de una competencia muy acérrima. No podías hablar muy duro de los clientes que estabas trabajando, porque de pronto si no lo tocabas en 15 días, lo tocaba alguien más, se convertía en su cliente. Era una lucha constante por ganar cada dólar. Y yo sé que todos los departamentos de venta son más o menos iguales, pero el desgaste que sufre el empleado que está sometido a ese nivel de tensión, de angustia, de ansiedad, de inestabilidad, es muy fuerte. Yo hablé con un psicólogo, con un terapeuta, pude superar la situación, pero lo más cumbre de todo fue que de pronto un día el departamento volvió a desaparecer. Un día llegó la jefe de mi jefe, nos reunió a todos y nos dijo, comenzó con esta frase: esta es la decisión más difícil que he tenido que tomar. Cuando ella dijo eso, mis compañeros entraron en pánico, pero yo sentí un alivio tan grande, que mi primera reacción y genuina reacción fue, después que ella nos contó todo lo que iba a pasar, de que teníamos la opción de postularnos otros cargos, de tomar una especie de indemnización, fue decirle a mis compañeros, vamos a tomarnos una cerveza. Yo estaba celebrando la situación, porque ya yo había hablado en mi casa de que yo no aguantaba hasta diciembre, que yo en diciembre me iba. No quería seguir trabajando ahí y todos en casa se pusieron de acuerdo para económicamente apoyar esa decisión. Y la vida tomó la decisión por mí. En septiembre nos dieron la noticia. Estuvimos un mes para postularnos, para tal y tal. Ya yo lo tenía claro. Yo no iba a seguir trabajando ahí. Les agradezco la experiencia, agradezco haber conocido a las personas que conocí, de verdad son gente maravillosa, pero el nivel de desgaste emocional, psicológico, físico. O sea, yo me enfermé del estómago, tenía contracturas musculares. O sea, es un tema bien complejo. Y estaba leyendo que el burnout afecta a 1 de cada 4 personas. Y las más afectadas generalmente son mujeres. Porque además de que estás en un trabajo súper demandante, también tienes la carga mental de llevar la familia en el caso de que tengas familia. Entonces ya no solo el tema del trabajo, sino que después del trabajo te toca un segundo turno. De hecho, mi jefe lo decía, bueno, nos vemos mañana, que les vaya bien en el segundo turno. Y lo decía desde el amor, pero es que esa es la realidad de todo aquel que tiene niños, y sobre todo si son chiquitos. Porque es un llegar a ver qué pasó con la tarea, la lonchera, báñate, vamos a dormir, vamos a contar un cuento, el día a día. Pero si se lo sumas a un trabajo de ese tipo, el nivel de agotamiento es máximo. Durante ese proceso yo agradezco haber tenido a la mano la posibilidad de tener un psicólogo dentro de la empresa. O sea, no está ahí en el mismo edificio, pero tú dices, mira, me siento agotado y las empresas grandes tienen esa opción. Hay una lista de personas a las que puedes acudir y
yo no conocía el término burnout. Ella fue la que me explicó de qué se trataba. Y entendí en ese momento que no era una falta de esfuerzo de mi parte, sino que estaba definitivamente en un ambiente laboral insostenible. Ahora, les cuento el caso de mi cliente. Esta cliente trabaja para una empresa transnacional de auditoría y consultoría. Su jefe ejerce microgestión extrema, controlando cada minuto de su jornada laboral. Tiene una sobrecarga de trabajo tan brutal porque le hacen solicitudes urgentes de última hora sin reconocimiento de horas extras. Además de ese trabajo, tiene un emprendimiento porque por su salario no le es suficiente para cubrir sus gastos. Y no conforme con eso, tiene un segundo empleo. Entonces su horario comienza así. Se levanta a las 4 de la mañana, trabaja de 4 de la mañana a 8 en el segundo trabajo. Luego de 8 a 6 de la tarde para la empresa transnacional. Y además los fines de semana se ocupa del emprendimiento. Su día está tan cargado de trabajo que ella no tiene vida. Ella simplemente come, trabaja y medio duerme, porque no es mucho lo que duerme. En sus tiempos libres, que pudieran ser, qué sé yo, de 7 a 9 de la noche, va al gimnasio. Pero es que eso realmente no es calidad de vida. La vida que ella tiene ahorita se ha convertido en un ciclo de trabajo sin descanso, sin vida social, con unos niveles alarmantes de estrés y ansiedad. A veces quiere renunciar, pero esa sensación de inestabilidad, de dejar ese trabajo aparentemente bueno y maravilloso, porque es una empresa transnacional, le da muchísima angustia. Entonces está en un círculo de sobrecarga emocional, de sobrecarga física. Ella no trabaja para vivir, ella vive para trabajar. Y aquí sentimos cómo el burnout se genera desde un ambiente laboral tóxico, porque ella siente que no tiene escapatoria. Yo le preguntaba, ¿tu compañía no tiene la posibilidad de que reportes la situación con recursos humanos, gestión de talento, como lo llaman en tu empresa? Y me dice cosas como, bueno, sí, lo podría reportar, pero es que mi departamento es tan chiquitico que si lo reporto van a saber que fui yo y van a tomar represalias. Entonces imagínense el nivel de toxicidad laboral que hay en ese departamento, que no puedes utilizar las herramientas que te da la empresa para canalizar ese tipo de situaciones. Porque cuando estamos hablando de burnout, la empresa dice, es que se estresa demasiado, es que no gestiona bien su tiempo, es que no se sabe organizar o es que no es lo suficientemente capaz de hacer su trabajo correctamente en los tiempos establecidos. Pero yo he sido testigo porque de pronto tiene una sesión a una hora específica y me escribe, no me puedo conectar, estoy trabajando. Y yo, ¿estás trabajando con la compañía? Sí. Y eso me pidieron algo urgente. Y es ahí en donde uno piensa, ¿hasta dónde somos responsables nosotros de permitir que este tipo de situaciones pasen? Entonces, analizando un poco ambos casos, encontramos varios factores en común. Primero, exceso de carga laboral, sin compensación adecuada. Falta de control sobre las tareas y las decisiones. Una cultura laboral basada en el miedo a ser despedido. Expectativas irreales por parte de la empresa. Y falta de tiempo de descanso real. Hay estrategias para superar el burnout y les voy a compartir algunas de las estrategias para prevenir y salir de ese ciclo. Lo primero y lo más importante, establecer límites, aprender a decir que no cuando las demandas son excesivas. En algún momento hablando con otro cliente me comentaba, me molesta mucho que si estamos en una reunión, uno de mis compañeros millennials, y lo dice con cierto desprecio, cierra la computadora y se va. No se despide, no se queda 5 minutos. Yo no entiendo esa generación. Y yo le digo, esa persona tiene claro que su horario es de tal hora a tal hora. Y que si tú, como jefe o como compañero, quieres una reunión faltando 5 minutos para que termine la hora laboral, mejor mandas un correo
o reagendas la reunión porque estás violando su horario de trabajo y él te está poniendo un límite claro y eso no es malo, solo que los latinoamericanos, los de esta generación, estamos acostumbrados a que para que crean que tenemos la camiseta puesta, que tenemos compromiso, no nos podemos ir a la hora exacta. Tenemos que quedarnos un poquito más por si acaso pasa algo. Entonces se crea un vicio en el que tú te quedas un poquito más por si acaso te necesitan, en el que tu jefe te ve que te quedas un poquito más, entonces para él se va haciendo habitual que tú estás 24/7 disponible para la empresa. Otra de las estrategias para superar el burnout es el autocuidado y el descanso. Dormir bien, hacer ejercicios, desconectarse del trabajo. Hay muchos jefes que tienen la costumbre de llamarte en un fin de semana o en un día no laborable para ti, para pedirte cosas urgentes para el día siguiente. Ese tipo de cosas no está bien. No podemos normalizar que los jefes, que las empresas, que las políticas organizacionales abusen del trabajador, del empleado. Otra de las estrategias es buscar apoyo profesional. Psicólogos, coaches, mentores pueden ayudarte a encontrar soluciones, a organizarte mejor, a establecer ciertos objetivos y ciertas metas para salir de ese ciclo. Evaluar otras opciones laborales. Eso, aunque da muchísimo miedo, es una de las mejores estrategias para superar el burnout. Yo le doy gracias a Dios que a mí la empresa me dio un empujón. Porque aunque ya yo había tomado la decisión hasta diciembre, esa sensación de miedo, de inestabilidad, de sentir que iba a abandonar el ingreso más grande que tenía mi familia para vivir de manera relativamente holgada, se iba a acabar. Y la verdad es que fue un salto de fe, pero obvio, no sin apoyo. Todos en casa se organizaron de forma tal de que yo me sentí tranquila o lo más tranquila posible dentro de lo que cabe, porque yo siempre he estado acostumbrada a ser proveedor. Y luego no verme como proveedor también es un choque muy grande, pero eso es asunto para otro episodio. Otra de las estrategias, además de evaluar esas funciones o esas opciones laborales, es fomentar los cambios a la organización. Si tú eres un líder, si tú eres un supervisor, si tú eres un gerente, puedes buscar formas de mejorar la cultura de trabajo. Puedes ver que tu entorno está teniendo ese tipo de situaciones y levantar la mano y hacer algo al respecto. Si eres un empleado, entonces dirígete a los organismos dentro de tu empresa que están ahí para ayudarte, porque así como hay una línea segura para las situaciones de abuso laboral, de discriminación, de racismo, de xenofobia, también hay probablemente una opción para hacer este tipo de denuncias. Si la empresa es una empresa grande, muy probablemente también tiene apoyo psicológico externo con quien tú puedes establecer contacto para manejar de mejor manera esta situación que te está sucediendo. Y para concluir, el burnout no es una simple fatiga, es una señal de que algo está mal en el entorno laboral. Reconocerlo es el primer paso para salir de él y recuperar nuestra calidad de vida. Si te identificaste con lo que hemos hablado hoy, no lo ignores. Busca ayuda, habla con alguien de confianza y empieza a tomar decisiones para tu bienestar. Recuerda que me encantaría que caminemos juntos. Gracias por escuchar.